Hola, soy el ingeniero Enrique Napoleón Martínez Quirós, docente de la Universidad Nacional de San Martín, en las asignaturas de Mecánica de Suelos y Mecánica de Suelos 2. A continuación presentaré el desarrollo de un ejemplo de clasificación de suelos en el entorno de la norma ASTM 2487 del 2017. Antes de comenzar el tutorial, vamos a indicar de que pronto estaré haciendo un tutorial también del ensayo del corte directo eh, que tenemos, el equipo que tenemos que se está mostrando acá, tenemos en nuestro laboratorio de mecánica de suelos. Bueno, ahora sí seguimos ya con nuestro eh, trabajo de clasificación de suelos. Clasificación de suelos mediante la norma STM de 2487. La norma se basa en la granulometría de los suelos, en la norma STM 6913 y también en los límites de consistencia STM de 431817. En el alcance de la norma indica, ustedes lo van a leer la norma, les voy a mostrar también, menciona de que los suelos, las partículas que pasan el tamiz de 3 pulgadas se consideran partículas para la clasificación mediante esta norma. Ahora, ayudándonos de esta imagen y de esta flujograma, vamos a decir que retenido en el tamiz, más del 50% retenido en el tamiz número 200, los suelos son granulares. Si más del 50% se retiene en el tamiz número 4, el suelo es grava. Si más del 50% pasa el tamiz número 200, el suelo es arena. Aquí hay otras condiciones. Dice, si menos del 5% pasa el tamiz número 200, puede ser grava, bien o mal graduada. O puede ser arena, bien o mal gradada. La condición entre que el material fino pase entre 5 y el 12% el tamiz número 200, el suelo o material será grava, bien o mal gradada, con limos o arcilla. O también puede ser arena, bien o mal gradada, con limos y arcillas. Si más del 12% pasa el tamiz número 200, el suelo es grava, con limos o con arcilla. O puede ser también arena con limos o con arcilla. La otra condición es que si pasa el tamiz número 200 más del 50%, el suelo es arcilla o limo, conocido como suelos blandos. Entonces, si nosotros estamos entre el suelo limoso o arcilloso, nosotros vamos a la carta de plasticidad. Una carta de plasticidad que nos permite a nosotros clasificar los suelos finos. Esta carta de plasticidad tenemos en el eje de las Y, índice plástico, en el eje de las X, el límite líquido. Tenemos la línea B. La línea B es una línea, dice más del 50% o menos del 50%. Los materiales que están sobre la línea A, esta es la línea A, y tienen el límite líquido menos del 50%, son arcillas orgánicas o inorgánicas. Si tienen más del 50% de límite líquido, son arcillas inorgánicas o orgánicas de alta plasticidad. Los materiales
que están por debajo de la línea A y menos del 50% del límite líquido son limos inorgánicos o orgánicos de baja plasticidad. Más del 50% son limos orgánicos o inorgánicos de alta plasticidad. Y acá tenemos también una zona en la cual observamos de que el suelo puede tener doble simbología. Se encuentra entre el índice plástico entre 4 y 7 y pueden ser arcillosos, limosos o limosos, arcillosos, ¿no? Y todos los suelos que se han encontrado hasta ahora en el planeta Tierra, como límite tienen la línea U. Sobre la línea U todavía no se ha encontrado ningún tipo de suelo de esta línea. Entonces, eso es lo importante para entender la clasificación de suelos. Ahora vamos a pasar a la granulometría de los suelos. Acá tenemos nosotros una granulometría que se ha realizado mediante el método compuesto. Observamos que tenemos una cantidad de muestra de 15.151.2 gramos y se retiene en la malla número 206.618.1 gramos. Esta cantidad nosotros no podríamos colocarlo sobre el conjunto de mallas desde la número 10 hasta la número 200. Entonces hay que tomar 200 gramos de este suelo para realizar el ensayo. Eso es lo que se ha realizado. Ustedes ya conocen también en los ensayos de granulometría. Solamente es para que recordarlo. Y acá tenemos la curva granulométrica. La curva granulométrica se grafica porcentaje en el eje de las Y, porcentaje que pasa, y en el eje de las X, el diámetro correspondiente o los diámetros de todas las mallas consideradas en el análisis. Ahora en la granulometría nosotros vamos a ver y vamos a poder clasificar el suelo o ver la cantidad de grava, la cantidad de arena y la cantidad de finos que tenemos. ¿Cuánto de grava tenemos? Tenemos que se retiene en la malla número 4 el 55%. Entonces tenemos 55% de grava. ¿Cuánto se retiene o cuánto pasa la malla número 200? Pasa 45. Pero pasa 45 y también pasa 10% de finos. Entonces 45 menos 10. 45 menos 10. Tenemos 35% de arena. Ya tenemos grave y arena. Y finos tenemos el 10%. Ahí está. Finos 10%. Ya ustedes conocen de que para determinar el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, como condición es de que en la malla número 200 no pase más del 12%, ¿no? Y ahí tenemos 10%. Por lo tanto, es determinable el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, ¿no? Como tenemos la gráfica nosotros, y de acuerdo a la norma, tenemos D60, D30 y D10. Son los datos que tenemos para calcular estos valores, ¿no? El coeficiente de uniformidad es D60 sobre D10 y el coeficiente de curvatura es D30 al cuadrado sobre D60 por D10. D60 lo tenemos acá y su diámetro correspondiente es 9.525. D10
su diámetro correspondiente es 0.075. Y acá está en la gráfica también, se puede graficar, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? La norma lo estipula esto, ustedes van a revisar la norma también, ¿no? Solo que no tenemos acá en la tabulación es de 30, entonces se puede interpolar, pero la norma lo considera que se puede, teniendo la gráfica, nosotros aproximamos al valor de 30. Y acá tenemos de punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7. Entonces ya tenemos todos los valores y hacemos el cálculo respectivo. Entonces ahí tenemos el valor del coeficiente de uniformidad y obtenemos que es 127, mayor que 0, que 4, ¿no? Correcto. Cumple, dice acá, ¿no? Coeficiente de curvatura. También hacemos la operación y observamos que no cumple, ¿no? Entonces ya tenemos, si acá decimos tipo de material, vamos a decir si será bien gradado o mal gradado. Como no cumple una de las condiciones, nosotros ya podemos considerar que es mal gradado, ¿no? Ya lo identificamos ahí y hemos determinado. Ahora, algo interesante acá también, no se vayan a preocupar cuando ocurra esto, ¿no? Si nosotros tenemos una curva granulométrica y tienen que el último punto no está sobre D10, ¿no? Acá podríamos decir D11, D12 ya, ¿no? Entonces no preocuparse porque esta dice la norma que se puede prolongar la curva, y nosotros determinamos mediante la curva precisamente el valor de 10. Y ahí estaría, de 10, el valor de 10. ¿No? O sea, no hay necesidad de hacer una interpolación que les va a llevar un poco de más tiempo. Ahora, hemos terminado entonces eso, lo que corresponde a la granulometría. Ahora vamos a ver los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg también ya conocemos que es determinar el porcentaje de humedad y los números de golpes en la copa de Casagrande, ¿no? Y si nosotros aplicamos el método del multipunto, entonces en el Excel lo procesamos y determinamos con esta ecuación fácilmente nosotros el límite líquido para el número de golpes correspondiente a 25, así dice, ¿no?, la norma, ¿no? Entonces de esa manera tengo el valor del límite líquido. También determinamos el límite plástico, es haciendo los rollitos sobre una placa de vidrio, más o menos aproximadamente 20 gramos, y en cada contenedor debemos tener no menos de 6 gramos. Dice la norma, no menos de 6 gramos. Por lo tanto, el límite plástico tenemos 31%. ¿No? Ahora, con el límite plástico, el límite líquido, perdón, y el límite plástico, puedo determinar el índice plástico, y es la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Ahora, clasificación SUX de los finos. Clasificación SUX de los finos. Entonces vamos a ir a la norma. La norma ASTM D2487. Práctica estándar para clasificación de suelos con fines de ingeniería, ¿no? Y esta clasificación nosotros lo conocemos como SUX, ¿no? Como SUX, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.
Ustedes pueden leer la norma, acá hay, dice alcance. Acá no se vayan también a decir qué problema. Acá tenemos suelos de frontera, CL, CH. No hay ningún inconveniente, se hace para esta la carta de plasticidad. Y ahí vamos a ver, acá tenemos nosotros la figura 1. O tabla 1. Luego tenemos la figura 1, dice diagrama de flujo para clasificación de suelos de grano fino, 50% o más pasa la malla número o el tamiz número 200. Tenemos también la misma figura, pero para los suelos orgánicos, o L o H. Diagrama de flujo para clasificación de suelos orgánicos de grano fino, 50% o más pasa el tamiz número 200. Y tenemos acá nosotros el diagrama de flujo para clasificación de suelos de grano grueso más del 50% retenido en el tamiz número 200. Estamos en ese caso nosotros, ¿no? Porque se retiene 55% de grava y 35% de arena. Entonces, acá tenemos que, mediante estos porcentajes, indicar si es grava o es arena. Entonces, lógicamente, por granulometría es grava, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, acá el suelo es grava. Pero, como tiene porcentaje de finos entre el 5 y el 12%, tenemos que irnos a la carta de plasticidad. Y en la carta de plasticidad, como tenemos que el índice plástico es 14, vamos a 14, y el límite líquido es 40 y el límite líquido es 44.6. Por lo tanto, el suelo es acá tenemos entonces el suelo es acá tenemos nosotros el valor y sería limo, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí nosotros clasificamos el suelo por la característica de los finos. El suelo entonces es M, L, ¿sí? Entonces hasta ahí ya sabemos que el suelo es, o el material tiene finos limosos. Acá está la curva granulométrica, mírenme. Y tal como nosotros lo hemos determinado en la primera parte, igual está también acá, ¿no? Entonces no hay inconveniente, ¿no? Entonces vamos a la figura 3, porque la figura 3 dice diagrama para clasificación de suelos de grano grueso, más del 50% retenido en el tamiz número 200, dice, ¿no? Entonces, ya hemos identificado que estamos en suelo de grano grueso, pero es grava, está 55%, entre el 5 y el 12%, el coeficiente de uniformidad cumple, porque 127 es mayor que 4, pero el coeficiente de curvatura no cumple, es menor que 1, 0.70, acá está, 0.70 no cumple. Por lo tanto, cumple la siguiente condición,
que es menor que 1, ¿no? Entonces continuamos el camino y dice finos, limosos o limos de baja plasticidad o limos de alta plasticidad. Entonces acá tenemos el grupo del suelo ya, que es GP-GM, ¿no? Ese es el grupo, su símbolo del grupo, ¿no? Entonces, pero acá hay otra alternativa, dice que si contiene menos del 15% arena, ¿cuánto tiene? 35, no es cierto. Más de 15% de arena, sí cumple. Entonces estamos acá. Ahí estamos. Entonces el suelo finalmente ya tiene el nombre correspondiente. Será grava mal gradada o pobremente gradada con limos y arena. Y ahí hemos terminado la clasificación. Solamente que al final hay que describir acá. Entonces acá tenemos el suelo clasificado es GP-GE. Ese es el suelo. Pero en la descripción, ¿qué era? Decíamos que es grava pobremente gradada con limos y arenas. Eso es lo que tenemos que describir en esta parte. Además de que podemos describir el color, porcentaje de partículas gruesas, porcentaje de partículas alargadas, redondeadas, angulosas, todo lo que sea necesario indicar. Acá el suelo hay que indicarlo tal como indica la norma. Dice grava pobremente gradada con finos y arena, pero en inglés. Y acá hay que escribirlo en inglés. Si nosotros estaríamos trabajando paralelamente con la norma NTP, entonces tendríamos también la posibilidad de escribirlo en castellano. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto importante que quería mencionarles esto, no dejar pasar. ¿Qué pasa cuando el suelo se encuentra justo pues en el límite, ¿no? Eso es lo que decíamos nosotros, que tiene simbología doble pero con slash, ¿no? Entonces vamos haciéndolo en el Excel para que observemos esa característica, ¿no? Acá tenemos nosotros el gráfico que lo he practicado o lo he graficado en el Excel. Entonces, si yo considero acá el suelo que estaría en el límite sería el 50%, o cerca pues del 50%, ¿no? Entonces cerca del 50%. Entonces ese suelo puede ser, por ejemplo, CL-CH, ¿no? Entonces vamos insertándole cuadro de texto mejor. Entonces ahí tenemos CL/CH. Y ahí nosotros tendríamos esa condición que dice la norma, ¿no? Pero hay que tener cuidado, pues, porque si hacemos un perfil estratigráfico, no le podemos poner ese doble simbología, ¿no? Entonces ahí tenemos que decidir. El técnico, el ingeniero tiene que decidir ahí si es L o es H, ¿no? Entonces esa es la indicación que se les puede dar. Ahí hemos terminado el ejemplo de clasificación de suelos. Hasta la próxima.